Capítulo 18. Top 10 guerras. Top 10. Kratos vs el Olimpo. Batalla 1, Kratos vs Ares, parte 1. En la pantalla nuevamente una voz retumbó en todo el multiverso. Cierto planeta, de cierto universo, alberga varios mundos, uno de ellos es gobernado por seres divinos, seres de un enorme poder, los cuales tienen bajo su control a todo habitante del espacio terrenal. Existe en este mundo el libre albedrío, las decisiones y las voluntades propias, pero también existe la voluntad divina, aquella voluntad que es capaz de doblegar a la mayoría de habitantes. Esta voluntad divina proviene de los seres antes mencionados, estos son los dioses del Olimpo. Estos seres hacen lo que quieran con los habitantes terrenales, después de todo sienten que tienen derecho sobre todas las criaturas que viven en su mundo, ya que, fueron ellos quienes eliminaron al anterior regente, al dios Titán. Este dios Titán llamado Cronos fue eliminado debido a que se dejó llevar por una profecía, de no haberla escuchado, de haber sido un mejor padre, o al menos un mejor regente, quizás no habría acontecido lo que dictaba la profecía. La profecía decía que este Titán sería sometido por uno de sus hijos, debido a esto, cada que tenía un hijo este lo engullía. De esta manera planeaba alterar la profecía y hacer que nunca fuese cumplida. Sin embargo, la madre de uno de esos muchos hijos, fue en contra de la voluntad del Titán y logró esconder a su hijo antes de que él pudiera engullirlo. Pasado un tiempo el hijo que logró escapar, logró liberar al resto de sus hermanos y desató una guerra contra el dios Titán, y contra el resto de titanes que habitaba el mundo. Al principio, la intención de este dios era liberar a sus hermanos y juntos gobernar el mundo, para que nunca más fuese gobernado por los titanes. Pero con los años, vino el miedo a ser reemplazados. Según una profecía, ellos serían reemplazados como los titanes, y sería debido a un hombre, uno con marcas rojas, uno que llevaría a todos los dioses del Olimpo a la completa destrucción. Ellos no supieron su nombre hasta que fue demasiado tarde. El nombre de este hombre era Kratos. Entonces un cuadro apareció al lado de una imagen, la imagen de Kratos, el cual estaba sentado en un trono y poseía cierta imponencia, a su lado unas espadas, y en sus ojos una mirada llena de ira. Nombre: Kratos de Esparta. Especie: semidios, humana con ascendencia divina. Habilidad: semi-inmortalidad, no puede morir por voluntad propia. Poderes: super velocidad, super resistencia, super fuerza, curación acelerada, super agilidad y supervisión. Habilidad especial: ira de los dioses fuera de la pantalla. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del consejo de los dioses, periodo pre-Ragnarok. Mismo planeta, diferentes mundos. Pensó Hermes algo curioso, de cómo funcionaban las divisiones territoriales de los dioses en ese planeta. Quizás se refiere a que cada sección del planeta, le pertenece a un diferente panteón, o tal vez, que mediante magia, o alguna otra forma, los dioses de ese universo, lograron repartirse el mundo sin necesidad de tener un consejo de dioses. Brunilda finalizó ese pensamiento mordiéndose una uña. Honestamente no sabía qué pensar al respecto, pero suponía que dado que ese planeta no estaba gobernado por un único consejo, sería difícil o directamente imposible, que la humanidad fuese a desaparecer, ya que si un panteón decidía acabar con la humanidad, solo morirían los que pertenecieran al territorio de ese panteón, pero seguirían viviendo los humanos del resto del planeta. Oye hermana, intentó susurrar Hera a Brunilda para que ningún dios la escuchara. ¿Tú conoces a ese tal Kratos? Brunilda ni siquiera la miró, pero le respondió: había escuchado de un Kratos, pero no de uno que le declarase la guerra al Olimpo. ¿Crees que este Kratos tendrá éxito? Preguntó más curiosa que temerosa Hera. Dudo que luche solo y aparentemente será una guerra larga. El primero al que enfrentará será Ares. No sé qué significa su habilidad ira de los dioses, pero el resto de sus habilidades me hacen pensar que tal vez podría ganarle a Ares, al menos a ese Ares, dijo Brunilda mirando de reojo a Ares, el cual estaba riendo como nunca, así como otros dioses. Bueno, al menos no es 100% un humano, dijo un dios a otro. ¿Y eso qué? Sigue sin ser un dios, incluso aquellas valquirias son más dignas del combate que ese idiota, dijo otro señalando a las hermanas valquirias, y asustando a Hera, quien no logró escuchar lo que estaban hablando. ¿Eh? No lo sé, ¿viste su descripción? No está nada mal. Además, ¿qué importa si tiene algo de humano? Por si no lo recuerdas, nuestro héroe Hércules era un... Intento decir otro dios, pero fue interrumpido por otro. Era, bien dicho, dijo con arrogancia un dios, dejó de serlo. De haber seguido siendo un humano habría muerto a manos de Ares. Tienes razón.
Hércules era un humano pero dejó de serlo para poder vencer a Ares, este mitad humano mitad dios, tiene solo un 50% de probabilidades, finalizó este dios con una sonrisa de desprecio 50% de probabilidades, de morir en el primer ataque. Estos dioses menores discutían, el propio Ares se encontraba meditando tratando de recordar si alguna vez se había enfrentado a Kratos, o a alguien con esa misma apariencia, pero no pudo, su hermano Hermes lo miró y le sonrió. No trates de pensar mucho hermano, sobre las imágenes que aparecieron antes, ¿viste lo diferente que eran nuestro padre Zeus, Hades y Poseidón? Si ese tal Kratos de Esparta existe o existió en nuestro mundo, debió de haber tenido otra apariencia. Lo dicho por Hermes tranquilizó a Ares, quien dejó de esforzarse en tratar de recordar a Kratos. Entonces sonrió con arrogancia, un semi-humano intentando derrocar al Olimpo, risa estruendosa, y contra el primero que quiere luchar. ¿Es contra mí? Sin duda alguna mi versión de ese mundo lo hará pedazos, aunque como será una guerra, debe ser que logrará escapar, me pregunto, ¿qué partes del cuerpo le faltará? Porque dudo que se vaya completo, finalizó Ares, liberando un poco de su poder divino, deseando tener a Kratos enfrente de él para enseñarle a respetar a los dioses, sobre todo al dios de la guerra. Así que mi versión de ese mundo no pudo destruir a Cronos, ¿eh? Bueno, eso no es importante, Kratos, no recuerdo haber escuchado de algún Kratos, el último estúpido que intentó derrocarme fue asesinado por Poseidón, pensaba Zeus y miró de reojo a su hijo Ares, espero que logren dar una batalla digna de observar. En una sala alejada de allí, se encontraba Poseidón viendo sin interés a la pantalla, hasta que escuchó la profecía de Kratos, y vio su descripción. Por un momento sus pupilas se agrandaron pero volvieron a ser las mismas de antes. Más indigno que un dios pidiendo ayuda para derrotar a otro, es un semi-humano luchando contra los dioses, pensaba Poseidón, ni él ni los otros dioses se atrevían en pensar en Kratos como un semidios, ya que compartía sangre humana. Si bien Hércules había nacido como humano, él había cambiado toda su naturaleza humana, todo su espíritu, cada célula de su cuerpo, convirtiéndose en un dios completo, a diferencia de Kratos, el cual seguía siendo un humano. Multiverso Novelas, Universo Perky Jackson, Período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Había cierta tensión en el aire, Hades, Zeus y Poseidón se miraban detenidamente, mientras el suelo alrededor de ellos se empezaba a agrietarse un poco. Diferente universo, misma profecía, o bueno, casi la misma, pensaba Afrodita, mientras veía como los tres hermanos se miraban, parecía que uno de ellos iba a atacar al otro. Entonces la diosa de la belleza observó al dios de la guerra, este no estaba mirando a los tres hermanos, a diferencia del resto, eso estaba más interesado en la pantalla, mirando atentamente la figura de Kratos. ¿Así que vas a pelear contra mí, eh? Muy bien, espartano, la gente de tu pueblo nunca me decepcionó en una batalla y espero que tú tampoco lo hagas, pensaba emocionado Ares, mientras poco a poco, su sonrisa se hacía cada vez más y más notable. ¿Ven lo que pasa cuando no me obedecen?, dijo Zeus en un tono imponente. ¿Obedecerte? No puedes controlarme. Al mar no le gusta ser controlado, exclamó molesto Poseidón. ¿Me acusas de romper el pacto cuando tú también lo hiciste, o es que ya te olvidaste del árbol que protege el campamento mestizo?, dijo en tono acusante Poseidón. Esto hizo molestar a Zeus, no era solo un árbol, él y el resto de dioses lo sabían, era su hija, era Thalía, pero no contestó a Poseidón pues sabía perfectamente lo que intentó decir. Los tres hemos rompido el pacto de no tener hijos en más de una ocasión, así que no intentes hacerte el rey ahora, dijo calmadamente Hades, pero en un tono que provocó miedo, incluso, a la temeraria Artemisa. Atena, Afrodita, Perséfone, Apolo, Hermes, Hestia y Hera tuvieron que tranquilizarlos, para que pudieran seguir observando la pantalla. Multiverso DC, Multiverso animado, Universo de los Nuevos 52, Período post primera pelea contra Darkseid. ¿Bat Cueva es tu amigo?, preguntó Al Jordan a Diana. No, no lo es, dijo Diana con los ojos abiertos por la sorpresa de que un semidios fuese contra todo el Olimpo. Antes de salir de la isla todo lo que había escuchado eran historias, por lo que nunca tuvo la oportunidad de conocer a los demás dioses, sabía que existían pues su madre le había explicado cómo funcionaba todo, pero ver cómo en otro universo la historia era diferente, le fascinaba y le aterraba en partes iguales, le fascinaba porque era curiosa, pero le aterraba pues llegó a pensar que tal vez, Kratos iría a su isla e intentaría acabar con todas las amazonas, después de todo su intención era acabar con el Olimpo, aún no sabía por qué.
qué, pero creyó que sus intenciones incluían a todos los que tuvieran un vínculo estrecho con el Olimpo, eso incluía a su isla, sus hermanas, a su madre y a ella misma. El resto de la liga miraba atentamente cómo se desarrollaban los eventos. Billy Batson, por otra parte, al ver las espadas de Kratos, tocó su pecho involuntariamente. Cuando lo notó, vio su símbolo de rayo, pensó en de dónde provenían sus poderes, y en la posibilidad de que Kratos quisiera matarlo. Aún no sabía exactamente qué tan fuerte era Kratos, y ciertamente no quería comprobarlo. Después de todo, desde su punto de vista, el espartano debía ser extremadamente fuerte o extremadamente loco para intentar luchar contra tantos dioses, y ninguna de esas ideas lo animaba. Multiverso videojuegos, universo God of War. Antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Kratos sintió detrás de él una sensación que creyó haber olvidado, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. La última vez que lo hizo fue por un pequeño periodo de tiempo durante su batalla con Baldur, pero esta vez no era pequeña, era mucho más grande. Aún se rehusaba a ver la pantalla, pero se obligó a sí mismo a voltear, pues quería ver cuál era la reacción de su hijo. En lo que lo hizo pudo ver que Mimir estaba con sus ojos completamente agrandados. La emoción era notable. Esto a Kratos no le importaba, incluso si todos los habitantes del reino nórdico lo alababan después de ver la pantalla, a él no le importaba. Todo lo que le importaba era ver a su hijo, y cuando por fin lo vio, sintió algo extraño. No sabía cómo describirlo, pero la sensación no le gustaba. Su hijo estaba temblando. Ni cuando conocí a la serpiente, ni cuando luché contra Baldur, ni cuando creí que iba a morir, sentí tanto miedo, pensaba Atreus, viendo la versión joven de su padre en pantalla. Al principio, cuando su padre le dijo que era un dios, él se había emocionado, pensando en todas las maravillas y poderes con los que había nacido por ser el hijo de un dios, pero ahora al ver al dios en pantalla, solo sintió miedo. Kratos quería ir con su hijo, quería decirle que ya no era él que se mostraba en pantalla, que él había cambiado, pero no tenía sentido hacerlo. Apenas había iniciado la proyección, y ni siquiera había pasado una de las cosas terribles que hizo Kratos. El valor que reunió para ver a su hijo lo perdió, regresó su mirada al suelo. Si solo con su presencia lo estaba haciendo temblar, no creyó poder soportar lo que su hijo haría si veía todas las atrocidades que cometió, pero no iba a marcharse de la cabaña, tampoco iba a desmayar a su hijo. Una oportunidad como esta no debía desaprovecharse, la oportunidad perfecta para que Atreus entendiera lo que su padre era y en lo que nunca debía volverse. En la pantalla los dioses, al momento enterarse de la profecía de alguien con marcas rojas que los destronaría, empezaron una búsqueda minuciosa en todo su mundo, hasta que llegaron a cierto lugar. Este lugar era Esparta. Esparta era conocido por ser una tierra donde se criaban a los mejores guerreros, pero incluso en estas tierras habían excepciones. En Esparta vivían dos hermanos, uno de ellos tenía marcas rojas y el otro no, pero solo el mayor demostraba talento para la lucha, mientras que el otro parecía no tener talento alguno, ni siquiera para defenderse. Estos eran Kratos y su hermano. Los dioses, cuando se enteraron de en qué lugar se encontraba el niño que se convertiría en el hombre que le los destronaría, fueron a por él. Los dioses Ares y Atena. Al momento de que Ares intentó llevarse al niño con marcas rojas, su hermano intentó impedirlo, pero fue neutralizado por Ares, quien no tenía intención de dejarlo vivo, pero fue su hermana Atena, quien convenció al dios de la guerra de dejar vivir al niño. El hermano que logró sobrevivir a los dioses creció con resentimiento y culpa por no haber podido proteger a su hermano, usó este odio como motivación y se volvió un gran general, considerado como el mejor de Esparta. Él se había tatuado las mismas marcas que tenía su hermano, para nunca olvidarlo. El tiempo pasaba y la ira de Kratos no hacía más que crecer, llevando muerte y destrucción contra todos los ejércitos que se enfrentaba. Ni siquiera su mujer y su hija lograban apaciguar la llama de la ira de Kratos. Durante un intento de invasión de los bárbaros hacia la ciudad de Esparta, Kratos se encontraba arrinconado por estos mismos. Estaba a punto de morir. La idea de perder su ciudad, perder la vida, perder ante los invasores, hizo crecer en Kratos una desesperación que no sentía desde la desaparición de su hermano. En un último intento por vivir, Kratos ofreció su lealtad al dios Ares a cambio de que éste lo ayudase a ganar esta batalla. Ares accedió a la petición de Kratos y le otorgó unas espadas que nunca lo abandonarían, unas espadas que lo seguirían hasta el fin de sus días. Estas eran las espadas del caos. Gracias a estas espadas Kratos logró acabar con todo el ejército invasor, y, acabada la batalla, juró lealtad eterna a Ares. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War. Antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Poco a poco, a medida que se relataba la historia de su padre, Atreus dejó de temblar.
Pero entonces, cuando llegó a la parte en la que secuestraron a su hermano y luego en la parte donde su padre le juraba lealtad al dios de la guerra, la duda creció en él. Se preguntó por qué su padre le juraría lealtad al mismo dios que secuestró a su hermano. No pudo evitar sentir curiosidad por la respuesta, así que volteó a ver a su padre. También quería preguntarle por qué su padre ignoraba la pantalla, pero supuso que era por algo horrible que había hecho. Él ya sabía que su padre había matado a su propio padre, por lo que pensó que tal vez era eso lo que no quería ver en la pantalla. Quizás Ares era su padre, él no lo sabía. Así que le preguntó a su padre, ¿por qué le juraste lealtad al dios que secuestró a tu hermano? La pregunta de Atreus logró despejar la mente de Kratos, la cual era un caos. No pensó que su hijo le fuese a hablar hasta que terminara de ver la pantalla, pero le agradó que si lo hubiera hecho. Su pregunta hizo crecer en él las llamas que creyó haber apagado hace tiempo, pero aún seguían allí, la llama del odio y la llama de la culpa. Kratos cerró los ojos con fuerza recordando aquellos momentos y dijo lentamente, no lo sabía, de haberlo sabido habría dejado que me mataran. No sabía que el que había secuestrado a mi hermano, tu tío Deimos, era el mismo al que le jure lealtad. ¿Ares era tu padre? Preguntó dudoso Atreus. Kratos volteó a ver a su hijo, preguntándose a sí mismo por qué su hijo pensaba eso, pero luego recordó, ellos habían visitado cierta zona, que los torturó con las imágenes de su pasado. Recordó que fue entonces cuando Atreus vio una imagen distorsionada de cómo mataba a Zeus, pero él nunca le dijo su nombre. No era él, Ares era el dios de la guerra, mi padre era, intentó decir Kratos, pero luego solo suspiró y negó con su cabeza. No tenía sentido explicarle todo eso a su hijo en este momento, después de todo se mostraría la guerra del Olimpo, así que supuso que su hijo lo vería todo. Atreus ya no era el mismo niño ingenuo de antes, así que, logró entender la señal de su padre, tendría todas las respuestas que quería si seguía observando a la pantalla. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, período pre-Ragnarok. Así que el humano que te enfrentará, es el mismo al que le diste las armas necesarias para poder lastimarte, pensaba Hermes. Lo que se mostraba no era la historia ni el contexto completo, pero por lo poco que había visto, le hizo pensar que su hermano de ese universo era igual de despistado que su hermano original. El resto de los dioses se quedó mirando con curiosidad las espadas que había recibido Kratos, eran similares pero no iguales, a las que había aparecido al principio de la portada. Supongo que con el tiempo recibirán una mejora, pensó Brunhilda. Ella no sabía cómo funcionaban las armas de ese universo, pero sabía gracias a cierto dios que las armas podían recibir una mejora con la ayuda correcta. Multiverso videojuegos, universo Mortal Kombat 10, periodo post visita del equipo Kage a Sub-Zero, templo de Sub-Zero. Pelea entre el equipo de Kage y Sub-Zero nunca pudo llevarse a cabo, ya que las pantallas ocuparon su atención por completo. Desde entonces se habían quedado estratégicamente allí, por órdenes de la teniente Blade, para que no bajaran la guardia en caso de que las pantallas fueran un ataque de alguien. La sensación que desprenden esas espadas me recuerdan un poco a las tuyas, Hanzo, pensaba Sub-Zero. Él y Asashi se habían enfrentado tantas veces que podía reconocer sus espadas, o al menos la sensación que desprendían era similar a las espadas que ahora poseía Kratos. Las de Hanzo provenían de un lugar al cual Sub-Zero esperaba nunca ir, pero las espadas de Kratos parecía que habían sido forjadas por los mismos dioses, o al menos por el supuesto dios de la guerra que apareció en pantalla. En la pantalla, una vez jurada su lealtad a Ares, Kratos empezó a iniciar batallas en nombre del dios de la guerra. Fueron ríos enteros los que pudieron haber sido llenados gracias a la sangre que se derramaba de todos aquellos quienes se enfrentaban a Kratos. Si bien él siempre había sido un guerrero duro y cruel, lo fue aún más debido a las espadas que recibió. Un día recibió la orden de ir a atacar una aldea, la cual se suponía que estaba en contra de Esparta. Inició una masacre en toda la aldea, y durante el final de la masacre, fue que Kratos cometió un terrible error, uno que lo seguiría por siempre. Antes de ingresar a cierto templo, un oráculo le advirtió que se detuviera, pero él la ignoró completamente e ingresó al templo. Rápidamente empezó a lanzar sus espadas y fue allí donde, accidentalmente, durante uno de sus ataques, asesinó a su esposa e hija. Kratos no lo supo, hasta que se detuvo y miró los cuerpos. Todo a su alrededor estaba incendiándose. Todo fue debido a sus espadas, todo fue debido a Ares. Él quería al guerrero perfecto, y pese a todas las acciones de Kratos, el dios sabía que Kratos aún tenía algo que lo retenía. Ese algo era su familia, y debía quitársela. Cuando Kratos salió totalmente horrorizado del templo por lo que había hecho, la oráculo que antes le había advertido sobre no entrar al templo, lo maldijo, lo condenó a llevar sobre su piel las cenizas de su esposa e hija. Fue allí donde nació el fantasma de Esparta.
Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Esto no puede ser, padre, es otro mundo, no eras tú, ¿verdad? Exclamó temblando Atreus y volteó a ver a su padre, el cual estaba con los oídos tapados. Cuando la pantalla mencionó al oráculo que él ignoró, sabía lo que se mostraría después, no quería verlo, ni siquiera quería escuchar que se mencionara, y cuando escuchó la exclamación de Atreus, el poderoso hombre espartano, aquel que venció a los dioses y titanes, se quebró, no pensó que fuera posible, pero aún tenía lágrimas que derramar, no eran muchas, no se sentían frías a pesar del clima, se sentían calientes, le dolía su cabeza por recordar lo que hizo, esa sensación extraña en todo el cuerpo, sintió más dolor que todas las veces en las que se enfrentó a todos sus enemigos. Tranquilízate, hermano, ese monstruo ya no existe, dijo Mimir intentando tranquilizar a Kratos. Entonces su mirada se posó en Atreus, en tono triste le contestó, lo siento, todo lo que viste es real, todo lo que se mostró hasta ahora pasó, pero ese monstruo que viste no es tu padre, ese monstruo murió hace mucho tiempo. Atreus no podía creerlo, no podía concebir la idea de que su padre, aquel que había sido siempre tranquilo, siempre tratando de evitar los problemas, siempre tan recto, aquel que siempre le reclamaba que fuera más disciplinado, hubiese sido aquel que vio en la pantalla. Atreus no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero cuando lo notó ya estaba abrazando a Kratos. Él no lo iba a odiar, no por lo que hizo antes, no por lo que le hicieron hacer, ya que para él habían dos Kratos frente a él, pero solo uno de ellos era su padre, y el otro era Kratos de Esparta. Su padre también lo abrazó, no se dio cuenta de lo mucho que necesitaba eso, pero la duda no lo abandonó y le cuestionó a su hijo, ¿no me odias? ¿No crees que soy un monstruo? Le lancé una flecha a un amigo de Freya, le dije cosas horribles a Sindri, a pesar de que él nos había ayudado muchas veces, ayudé a matar al hijo de Freya, maté al hijo de Thor cuando estaba indefenso, de no haberte insistido cuando llegamos con Mimir a ir a Jotunheim, no habrías puesto en riesgo tu vida, maté a muchos elfos, ayudé a iniciar el Ragnarok, decía Atreus mientras lo abrazaba un poco más fuerte, ¿tú no me consideras un monstruo? Eso último lo dijo con lágrimas. Kratos no se atrevió a responderle, creía que si lo hacía su voz se rompería, aún seguía teniendo cierto orgullo de padre y no dejaría que su hijo lo viese llorar. Mimir los vio a ambos desde su lugar, y pensó en lo mucho que quería abrazarlos, él no se contenía como Kratos y se derramó muchas lágrimas. Lejos de la cabaña de Kratos. Freya se encontraba yendo en dirección a la cabaña, también se había dado cuenta de que las pantallas aparecían donde sea que hubiese una persona, así que creyó que si la seguía podía encontrar a Kratos y vengarse. Ya se encontraba cerca de donde estaba el anterior merodeador que Kratos observó, lanzó sus lianas sobre él, y vio a lo lejos la cabaña. A ella le interesaba muy poco saber sobre la historia de Kratos, solo le interesaba saber su final y ella pensaba que sería con sus manos que su historia terminaría. Pero cuando a la antigua reina observó lo que Kratos había hecho, se quedó paralizada, no supo qué pensar por un momento, y entonces fue que los deseos de venganza se detuvieron, no se fueron, solo se pausaron. Pensó en que Kratos entendía su dolor, si bien era cierto que fue el espartano el que le quitó a su hijo, fue su hijo el que la culpó por todo el sufrimiento que le hizo pasar. Ella solo quería protegerlo, pero le quitó lo que le daba sentido a su vida, él se sentía un hombre muerto, y fue ella quien lo había matado desde el momento en el que le lanzó su hechizo. Pensó que nunca se encontraría con nadie que entendiese cómo se sentía, pero se equivocó. Kratos sí lo sabía, pero su dolor era mayor. Freya no siguió avanzando hacia la cabaña, se quedaría a observar la pantalla, cuando la pantalla terminara ella decidiría qué hacer, necesitaba tiempo, necesitaba pensar. Multiverso DC, multiverso animado, universo de la Liga de la Justicia, periodo pre-invasión Thanagar, Atalaya, un acto digno de Ares, pensó irritada la amazona. Ella había escuchado historias sobre el dios de la guerra, sobre su casco que potenciaba sus habilidades, sobre cómo se hacía cada vez más y más fuerte con cada conflicto. No sabía si a Ares le gustaba el dolor y el sufrimiento que esparcía, pero sí sabía una cosa, ese Ares es un monstruo, no es digno de ser llamado un dios. Finalizó su pensamiento cerrando su puño, tratando de dejar ir toda la ira que sentía. Ese maldito lo manipuló para que matara a su familia, pensó molesto Flash Wally West. La emoción y el gozo por haber logrado escapar de la muerte se esfumó, ahora solo estaba irritado, sabía que había un Ares en su mundo, lo había dicho Diana, sin que nadie le preguntase. Batman, al escuchar la afirmación de que Ares existía en su mundo, empezó rápidamente a planificar un plan de acción. Si es que llegaba el momento, él debía tener alguna forma de lidiar con el dios de la guerra.
Multiverso Marvel, universo cinematográfico, era de Ultron, Torre de los Vengadores. Esos dioses son, dijo tapándose la cara Steve Rogers sin poder creer lo que el dios de la guerra le hizo hacer al espartano. Él pudo empatizar un poco con Kratos, también era un soldado, también le habían hecho hacer cosas que no quería hacer para promocionar la guerra. La diferencia entre lo que le hicieron hacer a él y lo que hicieron hacer a Kratos era abismal, pero aún así podía entenderlo. También había pasado algo similar con SHIELD, cuando descubrió que esta organización tenía infiltrados de Hydra. Sabía que no todos en la organización eran malvados, pero ver la pantalla lo hizo cuestionarse, ¿y si el gobierno me pide que haga algo que va en contra de mis valores y principios? Pensó Steve al mismo tiempo que pensaba que incluso lucharía solo contra todo el gobierno, si es que ellos lo obligaban a hacer algo que él no quería. Thor ya sabía que era otro universo, pero le costaba aceptar que así eran. Buenos días, es del panteón griego de ese universo. En su universo los dioses griegos no eran tan crueles. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Me das asco, sentenció Ares. Él no podía creer lo que había hecho su contraparte, lo consideraba indigno de ser el dios de la guerra, pues desde su punto de vista un dios de la guerra no necesitaba tener peones, no necesitaba recurrir a actos tan detestables. Si bien aún quería ver la pelea entre su otra versión y Kratos, ya no apoyaba a su versión esta vez. Quería que Kratos lo destrozara en combate, pues su mera existencia estaba dañando su imagen. El resto de los dioses opinaba igual, no por la crueldad mostrada, ellos también habían cometido actos crueles en el pasado. Atena convirtió a Medusa en un monstruo, a Aracne en una bestia, Hera había arrojado a Hefesto, maldecido a muchas mujeres con las cuales su esposo la había engañado, pero incluso ellos tenían sus límites. Me recuerda a ese despreciable Tántalo, pensó Hades. Se prometió que si llegaba a encontrarse con esa versión de Ares, él lo maldeciría con una maldición mucho peor a la de Tántalo.